Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Qué rico que nos acompañen todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. De verdad que es un placer que llegue este momento, 11:04 de la mañana, para poder compartir una hora completa de un excelente programa con excelentes invitados y además en vivo y en directo, para que ustedes puedan participar a través de nuestra línea 664-9880. Una buena oportunidad le brinda nuestro programa. A veces es tan difícil contactar al especialista, hacerle una pregunta sencilla, algo que le esté molestando. Pues esta es la oportunidad a través de esa línea telefónica, 664-9880. Así nos contactamos cuando estamos aquí al aire, los martes y los jueves a las 11 de la mañana. Pero si también quieren tal vez escribirme para adquirir información sobre los invitados, para sugerirme temas, pues mi correo electrónico está disponible, liliana.piedrahita@canal14.tv. Un saludo muy especial para todas aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Muchas son las personas que nos ven desde diferentes lugares del mundo, nos reportan la sintonía, nos alegra mucho. Invite a sus familiares y amigos que tal vez no tengan la señal de televisión del Canal 14, que nos pueden ver por www.canal14.com.co. Y saludamos a quienes nos ven desde sus celulares a través de la aplicación EuroLatinTV.tv. Hoy en Cuerpo Vital vamos a hablar de pie diabético. Vamos a conocer, digamos un poquito, qué es, quiénes pueden padecerlo. Por supuesto, cuáles vienen siendo las manifestaciones, la forma de diagnosticarlo. Y lo más importante, les preguntaré a mis invitados si hay manera de prevenir el pie diabético. Saludo inmediatamente a mis invitados del día de hoy. Primero inicio con el doctor Andrés Collazos, él es médico internista. Un placer, doctor, tenerlo aquí en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y con gusto atenderemos a los comentarios o preguntas de los televidentes. Gracias. Y también está con nosotros el doctor Andrés Bonilla, médico epidemiólogo. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenos días a todos los televidentes y claro que sí estamos dispuestos a aclarar todas las dudas que quieran sobre el tema. Muchísimas gracias, ya los escucharon entonces, nuestra línea telefónica está disponible 664-9880. Los dos médicos invitados del día de hoy son de Comeva EPS. Más adelante yo les doy algunos contactos para que ustedes, si desean ampliar información, pues lo puedan hacer a través de un número y de un correo electrónico. Bueno, yo quiero, doctores, iniciar como explicando un poquito, como conociendo un poquito, porque de lo que vamos a hablar, digamos, nos lleva a hablar un poco de diabetes, un poco de insulina, un poco de glucosa, para entender qué es lo que va a pasar. Pero entonces yo quiero que me cuenten un poquito, ¿qué es eso? ¿Qué es glucosa? ¿Qué es insulina? ¿Cómo es que trabaja eso en el cuerpo? ¿Qué es? La glucosa es el azúcar que tenemos en la sangre. Es necesaria para nuestro cuerpo. Muchos de los órganos requieren de esa glucosa para obtener energía. El cerebro solamente obtiene energía a través de la glucosa, así que la debemos obtener, ojalá, de los alimentos saludables. La diabetes aparece cuando la glucosa se eleva, está por encima de los niveles normales, y hay varios tipos de diabetes, no solamente es una sola enfermedad. Hay diabetes de los niños o que generalmente aparece en los niños, que se llama diabetes tipo 1, y se desarrolla cuando el cuerpo ataca esas células que producen la insulina. Está la diabetes de tipo 2, que generalmente aparecía en los adultos, pero en estos últimos años ha aparecido más en jóvenes, porque es la que se desarrolla con los hábitos de vida no saludables, como no hacer ejercicio, no comer frutas y verduras frecuentemente, elegir alimentos altos en grasa. ¿Y eso a qué nos lleva? Que en nuestro cuerpo se acumule esa grasa impide, mediante algunas sustancias, mediante algunas hormonas, impide que nuestra insulina actúe bien. La insulina, ¿qué es lo que hace? Le dice al cuerpo, aquí está el azúcar, entre ese azúcar o esa glucosa al músculo, al riñón, a los distintos órganos. Pero cuando no puede actuar bien la insulina, entonces el azúcar no entra donde debería actuar, al interior de las células para producir la energía, sino que queda en la sangre en niveles muy altos, que es lo que caracteriza la diabetes. Hay otros tipos también de diabetes, uno muy común que también se puede prevenir, que es la diabetes del embarazo o la diabetes gestacional, ¿ya? La insulina es una hormona muy importante, todos tenemos insulina.
se produce en el páncreas. Hay un pequeño grupo de células que producen esa insulina y siempre la producen, pero cuando nosotros comemos producen un poco más. Entonces es la importancia nuestra de poder prevenir todos esos cambios que producen el sedentarismo, la mala alimentación, porque de esa forma podríamos prevenir también muchos casos de diabetes. Perfecto, doctor, digamos, esa explicación. A mí me gusta siempre empezar por allí para entender, digamos, qué es lo que va a pasar y cómo es que empiezan a aparecer otras patologías, otras condiciones. Por ejemplo, doctor Andrés Bonilla, en sí, ya para entrar en nuestro tema del día de hoy, el pie diabético, ¿qué es? Bueno, el pie diabético ya es una manifestación tardía, una complicación de la diabetes. No aparece apenas se diagnostica la diabetes, es un proceso largo que conlleva cierto tiempo, que como bien su nombre lo indica, son aparición de lesiones en los pies de los pacientes que tienen diagnóstico de diabetes, que se caracterizan por úlceras, por resequedad en los pies, por agrietamiento de la piel, por cambios en la coloración en el aspecto de las uñas, etcétera, por deformidades en los pies, que son debidas o secundarias a daños en la microvasculatura, en los vasos sanguíneos de los pies e igualmente en los nervios que inervan esos pies, en la parte de sensibilidad y en la parte motriz de esos pies, ¿ya? Como le venía manifestando, son manifestaciones varias que se pueden ver unas en unos pacientes, otros en otras, pero en general la característica principal y por lo que generalmente se conoce son por la ulceración en las pies, en ciertas zonas de los pies, que son muy características y que a largo plazo, si no se tratan, si no se corrigen, pues pueden llevar inclusive a amputación de los pies. Eso le voy a preguntar, digamos, ¿es todo el pie el que está expuesto o algunas zonas especiales, específicas? Bueno, digamos que la afectación microvascular y de nervios es en todo el pie, pero hay ciertas zonas que están más expuestas a la creación de esas úlceras que otras. Y esas zonas son aquellas en las cuales se apoya más el pie, que son las zonas de apoyo. Entonces encontramos, por ejemplo, que en la parte plantita de la planta de los pies, donde se hace más apoyo, precisamente por esa presión que se ejerce en esa zona, es donde la persona puede empezar a ulcerar, ¿ya? La ulceración no se genera simplemente porque la persona camine. Tiene que haber, digámoslo así, un trauma específico en esa zona, ya que hace que la piel que no tiene buen riego sanguíneo, que lastimosamente la persona deja de sentir ya dolor, por ejemplo, o sensación como tal, no se da cuenta, puede, digamos, hacerse un trauma con una piedra, con una puntilla, que probablemente se encuentre en el piso, ¿ya? Y ahí se empieza a generar la ulceración. Pero sí, es cierto, hay unas ciertas zonas que están más propensas a donde se genera esa ulceración que otras. Claro, ahí, doctor, definitivamente sentir dolor es donde es positivo, ¿no? Bueno, desafortunadamente el pie y estas úlceras se generan porque no se siente el dolor. Se va perdiendo esa sensibilidad protectora, que es lo que nosotros conocemos como ese mecanismo de defensa de nosotros para prevenir las úlceras. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la diabetes, el azúcar tan alto durante tanto tiempo, va dañando muchos de nuestros órganos. En especial en cuanto a los nervios, que son los que nos dan también esa sensibilidad, nos dicen, aquí tocamos una puntilla, una piedrita, está en el zapato, los va desgastando. Los va desgastando, es como si un cable se fuera pelando y no podemos sentir porque no se genera la señal hacia nuestro cerebro, la persona deja de sentir. Hay otro mecanismo también que creo que vamos a ver más adelante en el cual se produce. Me gustaría pronto dar algunos datos en cuanto a qué tan frecuente es esto. Mire, en Colombia el Ministerio de Salud estima que hay 1.700.000 personas que tienen diabetes. Alto. Es alto. Lo más desafortunado es que de pronto la mitad de ellos, 800.000 o 900.000, saben que tienen diabetes. Los otros están por allí en la calle, no han ido a consultar y no lo saben, o sea que también tienen un riesgo. Los datos que da la Organización Mundial de la Salud acerca
de qué tan frecuente es el problema del pie diabético y las úlceras. Dicen que de 100 personas, 15 a lo largo de toda su vida como diabéticos van a tener una úlcera. Eso es una proporción bastante alta. En esas personas, pues con la intervención se les cura, pero en un periodo de 2 o 5 años, a 8 les va a volver a aparecer una úlcera. Y de esos 8, 2 van a terminar en una amputación. Las buenas noticias es que eso es prevenible, como lo vamos a ver después más adelante. Claro. Entonces los datos son preocupantes, sí, pero hay formas de prevenir y sobre todo las personas que tienen diabetes son las que más pueden evitar que esto vaya a progresar. Doctor, aquí sí, son cifras que preocupan. ¿Cómo así que la mitad, el 50% de las personas que tienen diabetes no saben que la tienen? ¿Por qué, doctor? Es que, digamos, la diabetes es una patología, digamos, que no presenta síntomas al inicio. ¿Cómo es? Pues lastimosamente es cierto. O sea, hay algunas personas que pueden sufrir de diabetes y no tener síntomas, ¿ya? Y eso sucede cuando la persona está apenas empezando a presentar la enfermedad. Como bien lo decía el doctor, esta es una enfermedad que se va presentando a medida que la glucosa va alcanzando niveles no normales en el cuerpo, y eso precisamente se debe a que la cantidad de insulina que segrega el páncreas para manejar esos niveles de glucosa son insuficientes. Entonces, cuando va existiendo ese desbalance, ya digamos que en cierto modo ese cantidad pequeña de glucosa que se tiene de más no es perceptible para la persona y por tanto los síntomas no se van a manifestar en ese momento. Ya cuando los niveles de glucosa alcanzan cierto nivel, ya es muy alto, ya ahí sí ya empiezan a presentarse ciertos síntomas, dolores de cabeza, mareos, náuseas, es decir, ganas de vomitar. Característicamente las personas empiezan a sentir mucha sensación de sed en el día. Característicamente las personas pueden notar que en algún momento van a empezar a orinar más de lo normal, con más frecuencia, ¿ya? E inclusive pueden tener más hambre, ¿ya? Y esos son algunos síntomas que deben alertar a las personas a consultar de manera prioritaria, inmediata, para tratar de descartar esta condición. Claro, porque qué delicado. Bueno, afortunadamente hay formas también de detectar a esas personas que no tienen todavía síntomas. Y los síntomas se confunden mucho, más aún en estas zonas de calor. No, es que yo tomo más agua porque está muy caliente el clima y como tomo más agua orino mucho. Pero antes de que se presenten esos síntomas podríamos identificar qué personas tienen más riesgo de tener la diabetes. El Ministerio de Salud adoptó una herramienta para detectar a esas personas. Es un cuestionario, el cuestionario se llama Find Risk, y en ese le van a preguntar a uno, pues obviamente la edad, le miden la estatura, el peso, para saber si el peso está en buena relación con la estatura, que es lo que se llama el índice de masa corporal. Nos miden la cintura, a ver si tenemos obesidad central, y nos hacen algunas preguntas sobre nuestros hábitos, si hacemos ejercicio a diario, si comemos frutas o verduras a diario. Nos hacen preguntas de si alguna vez nos han diagnosticado hipertensión o estamos en tratamiento de hipertensión arterial, porque los hipertensos tienen más riesgo de desarrollar diabetes, y sobre nuestros antecedentes familiares, tanto de si hay diabéticos o hubo diabéticos en nuestros familiares de primer grado, que son padre, madre, hermanos o hermanas, o en los de segundo grado como tíos, abuelos. Con todo eso se genera un puntaje, de acuerdo a mis respuestas, y ese puntaje me puede decir a mí si soy de muy alto riesgo para desarrollar diabetes o de riesgo medio o bajo. Si soy de muy alto riesgo, no debo esperar a que me den los síntomas para ir a consultar, sino que debería ir yo a mi EPS, cualquiera que sea, para hacerme las pruebas diagnósticas. Se debe hacer, obviamente, pues por lo menos una glicemia en ayunas, y dependiendo de los resultados se harán otras pruebas. Pero es muy importante que todos puedan asistir a sus entidades que les hagan una evaluación de ese riesgo de padecer diabetes. Algunas entidades ya han empezado en el país a poner en práctica este formulario, esta calculadora de riesgo de diabetes. Dentro de esas, pues Comeva
ha empezado a ponerla en práctica y ha dado buenos resultados porque se detecta personas en las cuales podemos intervenir a tiempo y que no desarrollen la diabetes y al final que no desarrollen la complicación por la cual venimos acá, que es la del pie diabético. Claro, lo del pie diabético. Después de esta pausa les pregunto, o sea, ¿pie diabético solo lo padecen quienes tienen diabetes o digamos algunas otras enfermedades asociadas pueden hacerlo aparecer? Hacemos la pausa y ya regresamos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. El centro para toda la familia. Calima Centro Comercial. Calima. En la 14, las deliciosas arepas Doña Paisa. Exquisitos y nutritivos desayunos con arepas Doña Paisa. Y son rellenas de queso con sal, integral, extra delgada, para la lonchera y muchas variedades para toda ocasión. Son arepas bien hechas y auténticamente paisas. Deliciosas. Y no nos confundas, somos Arepas Doña Paisa. ¿Arepas qué? Arepas Doña Paisa. Ay, Fina, te necesito. Me sorprendiste en clase de pintura. Mira, pancakes al óleo. Viene mi mamá a conocer el apartamento. ¡Fabuloso! Vamos a necesitar un toque extra de amor. Madre no hay sino una. Eso así. Ponle más que el amor es generoso. Y no lo sabías, pero tu mamá no viene sola. Na, na, na. Eso es amor. Una madre consentida y unas hijas felices. Esparce amor. Cocina con la Fina. ¿Qué comes cuando tienes hambre? Empanadas, paquetes. Yo prefiero cuidarme y traer mi queso Pera del Vecchio. Me alimenta, es alta fuente de calcio, buena fuente de proteína. Fácil de abrir y es delicioso. El queso Pera es del Vecchio. Revitalift Láser, el antiarrugas que desafía una sesión láser, presenta su nuevo cuidado antimanchas con Proxilán y el Nacid. Reduce arrugas, manchas y combate su reaparición, desafiando la eficacia de 3 sesiones de luz pulsada intensa. Lo último en reducción de manchas. Resultados espectaculares. Nuevo Revitalift Láser antiarrugas y antimanchas de L'Oréal París. Manuelita Light, mezcla de azúcar y extracto de stevia, con 50% menos calorías, manteniendo el mismo sabor de siempre, para quienes deciden tener un nuevo estilo de vida sin dejar el dulce sabor del azúcar. Manuelita, cultivamos cosas buenas. Llega a sus pantallas el informativo 14 con los hechos de la ciudad, la región, la nación y el mundo, porque somos la noticia. Informamos los hechos de interés, actualidad, economía, ciencia, salud, deporte y ámbito social que transcurren minuto a minuto. Porque el mundo no se detiene y las noticias tampoco. Nuestra cita es de lunes a viernes a la 1 p.m. y 6:30 p.m. Desde Santiago de Cali para todo el suroccidente colombiano. Por el canal 14, Televisión para Todos. ¿Usted dona sangre? Sinceramente no, me marea muchísimo ver la sangre. No tengo tiempo, eso se demora mucho. No sé dónde donar. No, nunca se me ha ocurrido. Para de dar excusas. Comparte lo que llevas dentro. Dona sangre. Dona plaquetas. Hemocentro Cruz Roja Valle. www.donosangre.org.co. Manuelita Free, endulzante natural a base de stevia con 0 calorías. Para quienes no pueden consumir azúcar y quieren disfrutar el dulce sabor de la vida. Todo lo bueno del dulce para que endulces sin restricciones. Manuelita, cultivamos cosas buenas. Nuevo Lavaloza Losi Plus, único con cápsulas de humectación que por sus ingredientes naturales cuidan y protegen tus manos y el medio ambiente. Solo con Lavaloza Losi Plus tienes manos consentidas. Qué bueno que continúen con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy hablando de pie diabético. Recuerden que si tienen inquietudes, nuestra línea está disponible, 664-9880.
Hoy conversando con el doctor Andrés Collazos, médico internista, y el doctor Andrés Bonilla, médico epidemiólogo, los dos de Comeva EPS, 511-0000. Allí ustedes se contactan con Comeva EPS. Extensión para el doctor Andrés Bonilla, 21213. 21213. Y les dije que les iba a dar correo electrónico. Si ustedes desean también contactar al doctor Andrés Collazos, pueden escribir a ANCOLLAZ, como si fuera a escribir An Collazos, como si fueran a escribir, pero solo hasta la Z, @gmail.com. Allí también le pueden dar, digamos, o preguntarle cualquier duda que tenga o que les genere después de nuestro programa. 511-0000. Y yo, doctor Andrés Collazos, quiero preguntarle, por ejemplo, ahorita antes de irnos a comerciales, que hablaba, digamos, de esta evaluación y que genera esta evaluación para saber el riesgo, digamos, de padecer diabetes. ¿Puede uno pedirla? Sí, la evaluación incluso la pueden ver, la puede hacer cada persona en la página del Ministerio de Salud. Hay que buscarla como evaluación de riesgo, Conoce tu riesgo, que es una campaña del Ministerio de Salud. Uno mismo puede dar sus propios datos, conociendo algunos exámenes o algunos datos, pues por lo menos del peso, la talla y la cintura. Y en Comeva también se aplica a través de las enfermeras, las auxiliares, este formulario de Conoce tu riesgo, de desarrollar diabetes y desarrollar enfermedades como infarto o trombosis cerebral. Doctor Andrés Bonilla, lo decía antes de irnos a la pausa, si uno presenta pie diabético es porque tiene diabetes, simplemente. Claro que sí, o sea, definitivamente el pie diabético, como su nombre lo indica, es para personas diabéticas. Sin embargo, no toda amputación, por decirlo así, por pie, o no toda lesión que existe en el pie debe ser por pie diabético, ¿ya? Existen otro tipo de patologías dermatológicas, vasculares, ¿ya? Neurológicas, que pueden hacer que las personas presenten lesiones en los pies sin necesidad de ser pie diabético. En eso hay que ser muy cauteloso, ¿ya? Claro que sí, el pie diabético es para la persona diabética, y en ese sentido la persona que sufre de diabetes tiene que estar muy alerta ante la presencia de algunos signos que se pueden observar a simple vista, como por ejemplo agrietamiento de las uñas, resequedad en el pie, si se empiezan a observar deformidades, callosidades, ¿ya? Son signos que, si una persona diabética los empieza a manifestar, es prioritario que por lo menos le diga a su médico de cabecera que debe evaluar los pies. Y eso es algo que prácticamente todo diabético debe pedirlo en la consulta, que por favor se le evalúen sus pies, ¿ya? Entonces sí, existen ese tipo de alarmas que pueden tener los pacientes, y esto es muy importante que lo sepan, ¿ya? Para que, si lo identifican, lo mencionen y acudan de manera prioritaria a una consulta. Usted ahora, doctor, nos daba cifras, entonces digamos, pie diabético sí, obviamente es aquel que tiene diabetes, pero no todos los que tienen diabetes van a llegar a pie diabético. Sí, hay algunas personas que tienen mayor riesgo de desarrollar las lesiones por pie diabético. Es así como las personas diabéticas que fuman aumentan también su riesgo. Aquellas personas diabéticas que tienen una deformidad en sus pies, por ejemplo el juanete, o los dedos en garra, que algunos dedos de los pies se deforman, generalmente eso es por los calzado inadecuado. Esas personas tienen un mayor riesgo de tener complicaciones de pie diabético. Vamos a mencionar otras. Ejemplo, aquellos que tienen ya problemas renales crónicos tienen también un mayor riesgo. Los que han tenido problemas de la retina y que han requerido fotocoagulación con láser, intervención con láser. Y obviamente aquella persona que también ha tenido una amputación o una úlcera previa tiene un mayor riesgo de desarrollar el pie diabético. El otro componente del riesgo lo da aquellos individuos que tienen enfermedad arterial periférica. Eso, en las palabras comunes, ¿en qué se traduce? En que las arterias se van tapando y no le lleva buena circulación a los pies.
entonces genera un mayor riesgo. A veces la gente confunde que los problemas circulatorios, sí, tengo problemas circulatorios y hay problemas de venas, hay problemas de arterias, es específicamente el problema arterial que se van tapando y eso genera un mayor riesgo también a tener pie diabético. ¿Puede uno hablar de factores de riesgo e introducir allí obesidad, sedentarismo, doctor? Bueno, la obesidad y sedentarismo van a producir que nuestra diabetes en los pacientes no esté bien controlada y el no control va a generar daño en esos órganos, incluidos los nervios y incluidos los vasos arteriales. Entonces, si intervenimos esto, también vamos a disminuir esa probabilidad de desarrollar esos problemas. Usted ahora, doctor, nos hablaba, digamos, de estas manifestaciones, úlcera, resequedad, callosidad, y digamos, estas lesiones se presentan, y lo hemos dicho durante el programa, porque no hay dolor, digamos, no hay sensibilidad, entonces no se produce dolor. Pero si ya aparece la úlcera, la llaguita, el problema, la herida, ¿sí va a haber dolor o tampoco, doctor? Bueno, en algunas ocasiones sí puede presentar dolor y eso depende de la profundidad de la úlcera, ¿ya? Digamos, cuando empieza la ulceración, las personas pueden presentar dolor y se caracteriza también por ser un dolor muy intenso, ¿ya? Es un dolor bastante marcado, pero digamos, la anatomía corporal de los nervios generalmente se encuentran en la parte del tejido celular subcutáneo. Si definitivamente la úlcera venció esa barrera, es decir, que está mucho más profunda, ya pasó el tejido celular subcutáneo, ya llegó a músculo e incluso hueso, las personas en ese momento pueden no sentir dolor, a pesar de que manifiesten la úlcera. Pero esos ya son estadios muy avanzados que ya pues, prácticamente ya deben haber estado en un manejo médico y obviamente debe tener un tratamiento específico para ese tipo de lesiones. Claro. ¿Podemos hablar de diagnóstico, de la forma de hacer un diagnóstico del pie diabético? Claro que sí. Primero tenemos que diferenciar, digamos, como lo mencionábamos, las personas que están a riesgo de ulcerarse, ¿ya? Y esas personas a riesgo de ulcerarse manifiestan algún tipo de signo. Y aquellas que ya tienen una úlcera o tienen lesiones preulcerosas, ¿ya? Digamos que, como lo mencionaba, las personas a simple vista pueden notar cosas como lo decía el doctor Collazos, dedos en garra, que son como encogimiento de los dedos, ¿ya? Los mismos juanetes pueden ser inclusive causados por deformidades debidas al pie diabético, resequedad en los pies, agrietamiento sobre todo entre los dedos, hay que buscar muy bien ese tipo de lesiones porque por allí puede empezar también una úlcera, ¿ya? O inclusive callosidades, sobre todo, por ejemplo, en la planta de los pies, ¿ya? Y en las zonas donde existe mayor contacto cuando la persona camina, por ejemplo, demás, ¿ya? Entonces, son ese tipo de, como le decía, agrietamiento de uñas, son signos que inclusive las personas y el médico de cabecera puede detectar en una consulta. Ya cuando definitivamente la persona presenta la úlcera, pues obviamente ya es muy visible y ya ahí hablaríamos ya como tal de pie diabético. Entonces hay que diferenciar ese tipo de cosas, la persona que está a riesgo de ulcerarse y la persona que ya está ulcerada. Y esas personas que están ulceradas también tienen otro riesgo, que es el riesgo de amputación, que ya definitivamente es el último estadio al que uno no quiere llegar. Que si hay tratamiento para esas personas, por supuesto, claro que sí. Empezando, como lo decía el doctor Collazos, si definitivamente nosotros no tenemos un buen control de nuestra diabetes, no tenemos los niveles de glucosa en los niveles que lo debería tener una persona diabética normales, que se denominan como controlados. Me imagino que las personas diabéticas deben saber que existe la hemoglobina glicosilada, que es un indicador que nos sirve para saber si una persona está bien controlada o no de su diabetes, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer en esas personas como tratamiento es que primero tenemos que buscar el control. Ya definitivamente hay otras medidas locales, etcétera, también, por ejemplo, medidas vasculares si la persona ya tiene obstrucción de las arterias muy grande, medidas, por ejemplo, de apósitos, etcétera. Otro tipo de manejos terapéuticos en las personas que ya manejan úlcera. Como lo venía mencionando, hay personas que ya tienen riesgo de amputación. Obviamente una úlcera ya te dice que definitivamente ese paciente tiene una afectación ya de su vasculatura, de su parte nerviosa, ¿ya? Pero si definitivamente ese paciente, además de tener esa úlcera, presenta infección local, esa infección local se empieza a diseminar, ya empieza a haber necrosis de los dedos por definitivamente ausencia total de riego sanguíneo, etcétera, pues esas personas obviamente van a estar mucho más propensas a amputarse, que ya esa es la última
última parte de la cual uno no quiere llegar. Ya, inclusive hablando de datos, se dice que casi el 70% de todas las amputaciones que se practican son amputaciones por pie diabético, ya, y que cada prácticamente 30 segundos en el mundo se está amputando una persona por pie diabético. Entonces eso es un dato que a uno lo llama la atención sobre la importancia de esta entidad y de lo cual tienen que estar muy alertas las personas, obviamente los pacientes diabéticos en este sentido. Claro. A lo que uno no quiere llegar, como lo decía el doctor Andrés Moreira, no quiere llegar a amputación, pero ya el doctor Andrés Collazo nos dio, digamos, estas cifras. Si de 100 pacientes, 15 van, digamos, a tener alta posibilidad de tener pie diabético y de esos 8, digamos, complicaciones y 2 pueden llegar a amputación, que es complicación a la que no se quiere llegar, pero se llega. Y le voy a preguntar por qué se llega, digamos, a esos estados. ¿Es descuido, es negligencia? ¿Qué es lo que pasa? Voy a hacer pausa para comerciales, pero como todos los jueves ya está en el estudio número 2 nuestro productor Andrés Felipe Quina con nuestra sección Salud al Día. Andrés Felipe, buenos días. Muy buenos días para usted, Liliana, y por supuesto para todos los televidentes de Cuerpo Vital. Los saludo en la sección de la ciencia y la salud que puede ayudarles a mejorar su calidad de vida. Bienvenidos a Salud al Día. Febrero fue el mes de conmemoración de la lucha contra el cáncer. Por eso hoy, el último jueves del mes, quiero contarles que una prometedora terapia para el cáncer en la sangre se aplica en Londres. La ingeniería genética abre la esperanza a una remisión en estos tumores. Manipular células jóvenes mediante ingeniería genética para que puedan reconocer y acabar con el cáncer que padece un paciente. Una prometedora terapia que se aplica de momento solo en cánceres de la sangre, pero que podría a futuro ser otro pilar como la quimioterapia o la radioterapia. Lo que se logra es que esas células formen parte del sistema inmunológico, abriendo las posibilidades de que una leucemia remita, dice este hematólogo británico. Es el caso de esta pequeña, como dice su madre, nos daba miedo, fue aterrador decidirlo, pero ha sido lo mejor para ella. Sin embargo, la comunidad científica se muestra prudente. El principal problema es el riesgo de un serio efecto secundario asociado con una respuesta inmune excesiva. Los síntomas desaparecen en algunos pacientes, pero no significa que estén curados. Un equipo de científicos de la Universidad de Córdoba y del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba en España, pertenecientes al Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, han diseñado un método para detectar el estado de salud y las potenciales enfermedades de los pacientes mediante un análisis de sudor y el aliento. El estudio ha sido publicado en la revista Talanta. El nuevo método analítico utiliza los aminoácidos presentes en el sudor y evalúa las posibles alteraciones que producen en ellos enfermedades del riñón o el hígado, las neuropatías o la dieta sin realizar ninguna técnica invasiva, como puede ser el tradicional análisis de sangre. La composición del sudor probó a los científicos que podía ser utilizada para analizar el perfil completo de aminoácidos, precisamente unos compuestos clave de diversos procesos metabólicos de los seres vivos. Una alteración en estos aminoácidos estaría vinculada a la presencia de dolencias en el riñón o el hígado, por ejemplo. El trabajo tiene aplicabilidad tanto en medicina forense como para el desarrollo de aplicaciones clínicas, pero es difícil localizarlo en las primeras fases de la enfermedad. Para validar los métodos analíticos y realizar una detención precoz, explica así María Dolores Luque de Castro, coautora del estudio. De esta forma llegamos al final de la sesión de la ciencia y la salud que puede ayudarle, como siempre, a mejorar su calidad de vida. Nos vemos en 8 días, aquí en Cuerpo Vital. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema. Tienen un espacio en este programa. El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos.
¿Te parecen lindos? Pues no lo son. Son criaturas que dañan tus dientes. Combátelos con Orbit, la goma de mascar sin azúcar que los aleja de tu boca después de comer o beber. Orbit, cuida tu boca. Gustosita se preocupa por tus hijos, por eso ha desarrollado algo que te sorprenderá. ¡Deli! ¡Nueva Gustosita Mesa! Con 40% menos grasa. Con 5 vitaminas. Ahora Gustosita llega a la mesa, suavecita y deliciosa, te encantará. Con 40% menos de grasa, es una delicia. Nueva Gustosita Mesa con 40% menos grasa y 5 vitaminas. Deliciosa y su precio te encantará. Posas la esperanza a poder luchar. Únete a la causa. Juntos somos más. Juntos somos más. Juntos somos más. Te invito a que luchemos. Danos fuerza y voluntad. Juntos somos más. Juntos somos más. Hay que romper barreras. Te invito a soñar. Une tu voz a nuestro canto de esperanza. Las enfermedades huérfanas son nuestra misión. ¡Juntos somos más! Pestañas de impacto, más volumen, más intensas, más extremas. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. Cepillo colosal y fórmula con colágeno para 16 veces más volumen y sin grumos. Luce la mirada más extrema. Colosal Go Extreme de Maybelline New York. La marca de maquillaje número 1 en el mundo. Hay una colosal para cada mirada. ¡Descúbrelas! Un médico de EMI como yo puede salvar muchas vidas. Ahora imagínate cuántas vidas pueden salvar los más de 1000 médicos de EMI cada año. Cuando se trata de cuidarte, nunca será suficiente. Por eso tenemos más de 1000 médicos listos para atenderte. EMI, 35 años de experiencia en atención médica a domicilio. Contigo cuando lo necesites. Vigilado Supersalud. Por fin en Colombia, un pretratamiento para tu ropa que funciona. KH7 quita manchas, porque funciona. Ada, la magia de hacerlo bien. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en vivo y en directo hoy en Cuerpo Vital hablando de pie diabético con el doctor Andrés Collazos, médico internista, y con el doctor Andrés Bonilla, médico epidemiólogo. Los dos son de Comeva EPS. 511-0000 es el teléfono de Comeva EPS si desea adquirir mayor información. Durante la pausa para comerciales, una televidente nos llama y nos cuenta que le hicieron un examen y le dicen que tiene isquemia crítica. No entiende ella qué es. ¿Qué le podemos decir, doctor? ¿Qué es lo que tiene finalmente? Bueno, digamos que la isquemia crítica, cuando se dice isquemia crítica, en algún momento debe ser que en alguna parte tiene que tener alguna disminución importante del riego sanguíneo. Ya definitivamente el flujo sanguíneo hacia esa zona definitivamente no es el mejor. Y obviamente, dependiendo de la parte donde se encuentre esa presencia de ese signo de isquemia crítica, habrán cierto tipo de terapéuticas, pero definitivamente quien debe dirigir su tratamiento debe ser su médico tratante. Y no supimos si es con diabetes o no tiene diabetes, no nos contó. Quiero, doctor Andrés Collazos, que hablemos de tratamientos, aunque digamos el doctor Andrés Bonilla nos dijo, bueno, el primer tratamiento es mantener controlada la diabetes, digamos que ese es un primer paso fundamental para el pie diabético. Pero entonces, bueno, aparecen, digamos, las lesiones. ¿Qué se hacen entonces? Bueno, un punto importante es poder diagnosticar esas lesiones. Y allí vamos a dar otros datos. Desafortunadamente, de cada 5 pacientes que van a un consultorio, incluso en centros especializados en diabetes, solamente a uno se le revisa bien los pies. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros no vemos todas las lesiones que hay en los pacientes diabéticos. En el paciente que tiene un riesgo para desarrollar su diabetes, hay unos cambios que ya podemos hacer. Ejemplo, si hay deformidades, podemos usar unos
o la persona debería cambiar sus zapatos. Muchas veces por la moda, porque se me ven bien, usan zapatos puntudos y eso lleva a mayor deformidad. Esa recomendación es importante porque eso disminuye el roce. Un zapato cómodo disminuye el roce en los dedos, en la planta y evita que la ulceración aparezca. Pero una vez cuando aparece la ulceración es importante que la persona sea intervenida por un grupo multidisciplinario. Debe ser evaluada por su médico general, por un especialista de cuidado primario, ya sea un médico familiar, especialista en medicina familiar o un internista. También debe buscarse que un cirujano vascular también dé un concepto y obviamente el ortopedista. ¿Por qué todo ese grupo? Nosotros como médicos de internistas o de medicina familiar debemos buscar otros problemas que se presentan al mismo tiempo en el paciente que ya tiene una úlcera. Uno de los problemas, el importante, es que no tiene control seguro de su diabetes, entonces tenemos que establecer con el paciente un plan para llegar a ese control. Pero también tenemos que evaluar si existe problemas de aterosclerosis. La aterosclerosis es que los vasos, las arterias se van tapando progresivamente y no solamente se tapan las arterias de los pies, también pueden en ese momento esa persona estar también con problemas o riesgo de que se tapen otras arterias, así que tenemos que prevenir que se vayan a presentar esas complicaciones. Más o menos para que se den cuenta también otros datos de cada 5 pacientes que tienen una úlcera en el pie, 1 o 2 tienen problemas de aterosclerosis, es decir, ya tienen la circulación en las arterias disminuida. Tenemos que buscar otras patologías, otros problemas en el paciente, ya que hay pie diabético, tenemos que ver cómo está el riñón, cómo están los ojos, y el vascular, el cirujano vascular, debe evaluar cómo está esa circulación, y es algo bien importante. De pronto lo podemos acomodar con la pregunta de la televidente, es porque la circulación arterial, la sangre que le llega a ese pie y a esa úlcera es muy importante para que pueda haber una curación adecuada. Una úlcera, que es como una herida, para que cure requiere que le lleguen los nutrientes y el oxígeno. Si el oxígeno no llega y los nutrientes no llegan, va a ser mucho más difícil curar. Así que el vascular tiene que ayudarnos a encontrar y definir si hay una obstrucción en las arterias y si ese paciente requiere manejar esa obstrucción. Hay obviamente distintas formas de manejarla, ya eso es de decisión del cirujano. Y el ortopedista nos tiene que dar la mano en ese paciente, porque no es para llevarlo a una amputación, sino que hay muchos pasos que se pueden hacer antes de eso. Podemos salvar los pies, aquí hay ortopedistas muy comprometidos con salvar los pies. Y una parte importante es que descarte que haya infección en el hueso del pie. ¿Sí? Una úlcera que no cura por más de un mes siempre le debe dar la alerta a la persona y al personal de salud de que haya una infección en el hueso del pie, algo que se llama osteomelitis. Y como lleva un mes, se le pone el apellido de osteomelitis crónica. Si hay o no osteomelitis, va a cambiar el tipo de intervención que se va a hacer. Algo muy importante en esa intervención, además de ser evaluado, es que se programen lavados, retiro del callo, porque el callo no es protector, el callo antes impide una buena curación. Y la mayoría de los estudios internacionales y nacionales han demostrado que es muy importante que el paciente no apoye ese pie que tiene la úlcera. Entonces, el paciente que sigue apoyando va a impedir que su pie vaya a curar. Hay que impedir que el paciente apoye con muchos métodos. Ahí a veces se les pone un yeso o una espérula, que es como algo, un medio yeso. Tienen que usar muletas. Hay varias medidas que hacen que el paciente no apoye.
no sé si podemos hacer esta demostración, pero si pueden enfocar el dedo, cuando uno apoya, si aquí ven el dedo, lo ven algo rojo, ¿sí? Rosadito, pero cuando uno apoya constantemente, van a ver que no hay circulación. Y si eso es permanente, no va a haber una curación adecuada del pie. Entonces es vital, el no apoyar es mucho más importante que muchas otras tecnologías, y desafortunadamente es algo que nuestros pacientes no siguen, pero muchas veces porque no le hemos explicado esa clave, esa conducta importante para la curación de su úlcera. Claro. Doctora Andrés Collazas y Andrés Bonilla, debo hacer pausa para comerciales y retorno, digamos, un poco con la parte de prevención. Ya regresamos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial. El centro para toda la familia. Calima Centro Comercial. Calima. En la 14 los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos. La 14 siempre te da más. Uno de los mejores planes en Cali es tomarse un delicioso café en compañía de familiares y amigos. Disfrutar de la brisa, la gente y la arquitectura de nuestra ciudad. Y lo más importante, estar siempre bien informados de los eventos, las noticias, artistas y muchas cosas más que ocurren a diario en este maravilloso lugar. El Café de la Tarde, por el Canal 14, Televisión para Todos. Hoy voy a descubrir nuevos mundos. Hoy creo en mí y me motiva el amor. Hoy degusto mis antojos y me cuido comiendo bien. Hoy Isabel me recuerda que todo es posible y hace mi vida más práctica y descomplicada. Isabel, el atún de hoy. ¿Qué comes cuando tienes hambre? Empanadas, paquetes. Yo prefiero cuidarme y traer mi queso pera del Vecchio. Me alimenta, es alta fuente de calcio, buena fuente de proteína. Fácil de abrir y es delicioso. El queso pera es del Vecchio. ¿Pelo delgado o sientes poco pelo? Tras 17 años de investigación, L'Oréal París crea el B-Fibralogy con Filoxan, molécula patentada que penetra la fibra y la expande desde el interior. Lavada tras lavada, siente el efecto de hasta 4,000 pelos más. Mi pelo con más cuerpo, definición y frizz controlado. Nuevo el B-Fibralogy. Este no es un programa de mascotas, criaturas divertidas o vida silvestre, sino una exploración a lo más profundo de nuestra naturaleza animal. Huella Animal, viernes, 4:30 de la tarde. Actuar a tiempo es la clave para evitar un daño irreversible. No se deje sorprender. Todos podemos sufrir un repentino ataque cerebrovascular. Reconocer los síntomas puede salvar vidas. Cara. La mitad de la cara está inmóvil o inexpresiva. Dificultad para sonreír. Brazo. Está sin fuerza o no se puede mantener en alto. Habla. Raro o con dificultad. Tiempo. Actúe. Llame de inmediato a la línea de urgencias de su ciudad. No se deje sorprender por un ACV. Campaña educativa de la Asociación Colombiana de Neurología. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Qué bueno que continúen con nosotros. Pie diabético es nuestro tema del día de hoy. Interesante todo lo que hemos escuchado el día de hoy, cifras, datos. Pero entonces hemos llegado a una parte bien importante, doctor Andrés Bonilla, que quiero que hablemos y es de prevención, que es fundamental.
Por supuesto, o sea, definitivamente la prevención en estos pacientes es importantísima. O sea, la idea con el paciente diabético es que en algún momento no tenga que llegar a presentar algún tipo de complicación, ninguna complicación. Como muy bien lo decía el doctor Andrés Collazos, la diabetes se puede manifestar con complicaciones en la retina, en los riñones y en los pies, ¿ya? Entonces, la primera parte de la prevención es, como lo mencionaba anteriormente, que el paciente diabético tenga un adecuado control de su glicemia. Y para que tenga un adecuado control de su glicemia, tiene que acudir al médico regularmente, seguir al pie de la letra las recomendaciones que le brinden, tomar adecuadamente los medicamentos. Si el paciente requiere aplicación de insulina, debe aplicársela de la mejor forma y para eso debe estar entrenado en una adecuada técnica de insulina, ¿ya? Sin embargo, si definitivamente, como lo hablaba, el paciente ha llegado en algún momento en que ya se está presentando la complicación, en el cual ya existen ciertos signos en los cuales yo evidencio que ese paciente debe empezar a tener un control porque puede pasar una úlcera, lo principal es lo siguiente. Primero, los pies siempre tienen que estar bien aseados. Ya eso es algo que tienen que tener en cuenta todos los usuarios, todos los pacientes, no solamente el que tiene deformidades o el que no tiene. Tienen que estar bien aseados los pies y eso también requiere que estén limpios. Cuando el paciente salga del baño, tiene que secarse muy bien los pies, sobre todo en los pliegues interdigitales, es decir, entre los dedos. Tiene que tener las uñas muy bien cortadas, ¿ya? Preferiblemente que si la persona va y se corta las uñas en algún sitio, preferiblemente llevar su propio kit para que la persona con su propio kit, que sea ojalá bien aseado, lo pueda realizar, ¿ya? Debe llevar, la persona siempre se le recomienda que nunca camine descalza ni siquiera en su casa, ¿ya? Claro. Precisamente porque hablábamos de que si la persona empieza a disminuir su sensibilidad, pues probablemente algún objeto que se encuentre en el piso, como una puntilla o una piedra, pues puede hacer que esa persona en algún sitio que estaba propenso a realizar esa úlcera, pues se puede empezar a ulcerar. Entonces, en ese sentido, la persona, por favor, no puede estar descalza en ningún instante. Claro. Ojalá siempre la persona lleve medias y un calzado adecuado. ¿Qué es un calzado adecuado? Un calzado que sea cómodo en términos generales. Ojalá que no tenga costuras dentro del zapato que haga un cierto tipo de roce, que tenga un grosor de la suela suficiente para que definitivamente que tenga un zapato cerrado bien, pero si tiene un grosor definitivamente muy delgado, probablemente el trauma puede ser mayor. Claro. Dentro del pie. Indicaciones precisas para prevenir entonces este pie diabético. Se nos acaba el tiempo, vuela aquí el tiempo en nuestro programa, pero doctor Andrés Bonilla, médico epidemiólogo, muchas gracias. No, con muchísimo gusto. Muchas gracias a ustedes. Y el doctor Andrés Collazos, médico internista, también muchísimas gracias. Gracias por la invitación. 511-0000 en Comeva EPS se lo encuentran los dos. Que tengan una feliz tarde. Sigan conectados con la programación del Canal 14.